través del mundo entero, que siempre nos hacen saber de una manera pública y privada lo contentos y lo agradecido que están por esta enseñanza que transmitimos cada Shabbat. Por eso, en esta hermosa tarde, quiero agradecerles públicamente por este tiempo que nos permiten compartiendo con nosotros en esta oportunidad. También quiero recordarles que el día viernes 18 por la noche es Kabbalah Shabbat y vamos a estar también celebrando Yom Teruah o Rosh Hashanah. Así que les estamos a todos cordialmente invitando a los miembros de la congregación que quieran activos y los miembros pasivos de nuestra congregación. Lamentamos, este año no vamos a poder abrir la sinagoga para todos. No tenemos mucho espacio y tenemos que estar jugando con las condiciones que estamos trabajando, que son respetando los espacios, la distancia social y todo lo que conlleva toda esta preparación para esta festiva. Así que lo sentimos muchísimo. Para los que no son miembros de Sar Shalom, este año las puertas no van a estar abiertas para todos, solamente van a estar abiertas para los miembros pasivos y miembros activos de la sinagoga. De todas maneras, el viernes por la noche lo vamos a estar transmitiendo en vivo para los que no puedan venir o los que no quieran venir porque sienten temor por la situación de la pandemia, que puedan ser afectados. Entendemos toda la situación, entonces lo vamos a estar transmitiendo en vivo para que todos los hermanos pues, que no puedan estar con nosotros y los que no puedan congregarse en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, puedan por lo menos tener y escuchar el sonido del shofar, que es la mitzvah, el mandamiento más importante que tenemos para ese día. Escuchar el sonido del shofar, el kol shofar, la voz del shofar, y prepararnos para en estos 10 días que siguen para encontrarnos con el Eterno en el Yom Kippur. Así que viernes 18 vamos a tener el servicio de Kabbalah Shabbat con Yom Teruah o Rosh Hashanah, y el sábado por la mañana vamos a tener servicio de Torah, normalmente con servicio de Rosh Hashanah, porque es un día bueno. Este año nos cayó en Shabbat, así que todos miembros de la congregación deben estar preparándose, los que quieran venir, y deben de avisarme quiénes son las personas que van a asistir, los miembros de la congregación, quiénes son las personas que van a asistir al servicio, para ir pues acondicionando los espacios que vamos a tener disponibles para nuestra celebración. Les recuerdo a los hermanos que separaron su calendario, que los calendarios están aquí, que debemos de ver cómo buscamos la manera de encontrarnos o vernos o mandarlo por correo, no sé, para poder entregar los calendarios que los tenemos acá. Así que esperamos en el nombre del Eterno, pues que puedan estar esta semana. Voy a estar por aquí por la congregación, así que los que quieran pasar pueden escribirme al WhatsApp o pueden llamarme por teléfono o mandarme un mensaje de texto a mi número de teléfono para ponernos en contacto qué día. Pues no puedo venir todos los días en la necesidad de todo el mundo, tengo que venir yo un día y todo el mundo va a tener que venir ese día para buscar el calendario. Bueno, y nada, prepararnos para las fiestas altas que vienen, ya las tenemos aquí, 2 semanas faltan para la celebración. Y vamos a estar todos juntos compartiendo con todas estas fiestas altas que este año ha sido un poco complicada a la hora de celebrarla. Pero igual tenemos que celebrarla porque son mandamientos. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno de una vez a la enseñanza de esta tarde. Quiero que por favor abran su Tanaj, su Pentateuco, su Humash. Y la parashá de esta semana se llama Kitavó. Kitavó significa cuando en 3, está en el capítulo 26, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 29, versículo 8. Ahí está la porción de estudio de este día. Todas las congregaciones judías tradicionales y todas las congregaciones judías mesiánicas en el mundo leemos la misma porción. Nosotros con algunas anotaciones también del nuevo pacto, del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, como le conocen de este lado
del mundo. También pues hacemos una conexión entre una cosa y la otra. Así que la parashá se llama Kitabó, que significa y cuando entres o cuando entrares, cuando hayas entrado a la tierra, está hablando de entrar a la tierra. Pero en esta tarde yo quiero centrarme en el capítulo 27, porque la parashá de hoy tiene mucho de dónde sacar. Si no la estudió, no la leyó esta semana, pues se perdió de unas grandes riquezas importantes que están acá. Pero en el capítulo 27, versículo 8, quiero centrarme en una enseñanza que tal vez la hemos tratado en otras oportunidades, pero esta enseñanza la voy a tratar en la función de la Torah. ¿Cuál es la función de la Torah? Subtitulado la enseñanza, la función de la Torah. Y me basé en el capítulo 27, versículo 8, donde dice, sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torah bien elusionadas, ¿no? Estoy leyendo en la versión hebrea, en la versión de la Reina Valera, dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley o de esta Torah. ¿Y por qué siempre los judíos mesiánicos hacemos énfasis en la expresión de la Torah? Porque ha sido el concepto más mal entendido en América Latina. A partir de los movimientos dispensacionalistas en el siglo XVIII. Cuando hablo de los movimientos dispensacionalistas o del movimiento dispensacionalista, nace en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, ningún movimiento creyente en Yeshua del Nuevo Testamento tenía un concepto dispensacionalista. Y cuando usted nos oye hablar a nosotros del concepto dispensacionalista, tenemos que entrar que estos fueron los teólogos al finales del siglo XVIII, que fueron los que establecieron que la ley o la Torá ya no debía de guardarse. Fueron en el siglo XVIII, o sea, hace exactamente unos 100 y pico de años, 150 años atrás, cuando se estableció esta escuela que fueron aceptadas por los movimientos pentecostales y de alguna manera fueron los que la promovieron y posteriormente también parte de la iglesia bautista también ha aceptado esta escuela. ¿Por qué hacemos tanto énfasis nosotros en el concepto de la ley? Porque la ley o la Torá es un concepto que para nosotros desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de lo que nosotros creamos, sino dentro de la perspectiva bíblica del Nuevo Pacto, la Torá no ha sido abolida, sino que está en vigencia y todavía, aunque Yeshua vino y murió por nosotros y su sangre nos redimió del pecado, la Torá sigue en función. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, que él no había venido a abrogar la ley. Si él no había venido a abrogar la ley, entonces, como los teólogos dispensacionalistas del siglo XVIII terminan deduciendo en las enseñanzas de Pablo que hay un cambio de forma, ¿no? Sería una contradicción de Pablo con respecto a Yeshua, ¿no? Si Yeshua, que es el Mesías, que es la Torah hecha carne, que es la palabra hecha carne, dijo que él no había venido a abolir la Torah, ¿cómo entonces Pablo o Pedro o Juan o cualquiera de los shaliach, de los apóstoles, se atrevieron a contradecir o a abolir o a eliminar algo que el mismo Yeshua no había venido a hacer? Entonces, esta contradicción, ¿no?, dentro de la perspectiva de la enseñanza del Nuevo Pacto crea unos vacíos teológicos y cada quien trata de explicar dentro de la medida que sea posible el concepto de la Torah. Pero para nosotros la Torah tiene una función. Y cuando nosotros hablamos de la función de la Torah, es importante lograr entender que si la Torah está eliminada, ¿no?, ¿cómo pudiéramos entender aquel texto que está en la carta de Juan, ¿verdad?, donde dice que el pecado es la infracción de la Torah? Si no hay Torah, entonces no hay pecado, ¿no? Si la Torah fue abolida, entonces no habría pecado, pero la realidad en que aunque digamos que no hay pecado y podamos llegar a esa conjetura de decir, bueno, cuando Yeshua vino a eliminar la ley, vino a eliminar la Torah y ahora estamos bajo la gracia, entonces si este caso hipotético fuera cierto,
entonces, ¿por qué seguimos comportándonos mal? Porque una vez, si al morir Yeshua, la Torah queda eliminada, y al la Torah está eliminada, no hay pecado, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos con esta actitud de rebelarnos contra el Eterno? Entonces, en teoría funciona, en la práctica no. En la teoría pudiera cuadrar, poder decir que la ley está abolida porque el fin de la ley es el Mesías, ¿verdad? Basándose en Romanos 10:4, donde dice que según como lo interpretan los dispensacionalistas, ¿verdad? Es que ya el fin de la ley fue cuando vino el Mesías. Sin embargo, entendemos claramente que la palabra fin allí no es fin de terminar, sino es fin de propósito, es fin de meta. Y de hecho así lo establece el griego. El griego utiliza la palabra telos. Telos significa meta, propósito u objetivo. Entonces el propósito de la Torah, la meta de la Torah, el objetivo de la Torah era podernos mostrar quién era el Mesías, el que vendría a redimir nuestra vida. Entonces, entendiendo este principio básico, que la Torah no puede ser abolida porque el mismo Yeshua dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero la Torah no puede pasar, ¿verdad? Puso como testigo al cielo y la tierra que la Torah sigue vigente. Ante esta posición de Yeshua, esta confirmación de Yeshua, nos queda claro a nosotros, los seguidores de él, que la Torah sigue en vigencia hasta el día de hoy. Entonces, la parashá de hoy nos habla de muchas cosas interesantes, pero quiero centrarme en este concepto de la función de la Torah. Porque si podemos creer en Yeshua y guardar la Torah al mismo tiempo, pues claro que sí podemos. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Si ya Yeshua vino a salvarnos y vino a morir por nosotros, ¿cuál es el propósito de la Torah? Bueno, lo primero que hay que quitar es un mito que se ha vendido en los últimos 200 años en América Latina. A los latinoamericanos les vendieron que los judíos se salvan porque guardan, porque hacen obra y guardan la ley. Esa es una mentira que han vendido por 200 años en América Latina. No es cierto. El judío se salva porque cree en el Dios de Israel, porque se acerca al Dios de Israel por fe, como dijo Habacuc, más el justo vivirá por la fe, porque esas no son palabras de Pablo. Pablo cuando dice más el justo por su fe vivirá, Pablo está citando el texto de Habacuc capítulo 4. Entonces, el judaísmo siempre ha creído que su fe, como Abraham le creyó al Eterno y le fue contada por justicia. De la misma manera, el judaísmo ha mantenido este principio a través de los tiempos. ¿Qué pasó? Bueno, que esta mentira que se ha regado dentro de América Latina, porque nos guste o no, el antisemitismo se sembró en las enseñanzas del cristianismo en América Latina y se afianzó cuando encontramos estas doctrinas dispensacionalistas, ¿verdad? Donde se hace una separación entre los seguidores de Yeshua y el judaísmo, cuando en realidad somos una sola persona. Entonces, si entendemos este principio, que la Torah es perfecta, que convierte en el alma, que la palabra del Señor es eterna, y así está escrita en los Salmos, que la ley del Señor es eterna, que la Torah es eterna, que no puede ser abolida, que Yeshua no vino a abolirla, y que en ninguna parte del Nuevo Pacto, Pablo literalmente dice que la Torah llegó a dejar de estar en función, entonces podemos entender que la Torah tiene una función para nosotros en este tiempo. La Torah básicamente... La palabra Torah viene específicamente de una raíz hebrea o de un verbo hebreo que es la palabra yará. Yará significa tirar con un dardo, tirar el dardo para dar en el blanco. Es el acto de tirar el dardo para dar en el blanco o tirar una flecha. Eso de ahí viene la palabra yará, que significa dar en el blanco, dar en el centro. La palabra Torah viene de esa palabra, curiosamente. ¿Por qué? Porque la palabra Torah, que viene de Yará, la Torah siempre va a dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Dar una instrucción correcta. De allí que en el griego la palabra para ley, nosotros llamamos Torah, es la palabra nomos. Y nomos significa instrucción y enseñanza, lo mismo que significa la palabra hebrea Torah. Torah significa instrucción y enseñanza. La instrucción de la Torah, bien trazada, siempre va a dar en el blanco.
siempre te va a llevar a hacer lo correcto. Siempre te va a motivar a que tomamos las decisiones correctas. Por eso la palabra Torah, que significa instrucción, nos instruye y nos capacita para que demos siempre en el blanco. Para entender el concepto de Torah, de dar en el blanco, tenemos que explicar el concepto del pecado. Pecado en el hebreo es hatat. Hatat significa, en español lo traducen como pecado, pero la palabra más correcta es errar el blanco. Porque Torah es dar en el blanco, pecado es fallar el blanco. Por eso Juan dice en la carta que el pecado es la infracción de la Torah, es la violación de la Torah, es fallar el blanco de la Torah. Entonces, cuando yo entiendo que la palabra Torah es instrucción y es enseñanza, y que tiene la función de hacernos siempre de dar en el blanco de la diana, ¿no? No nos conformamos, a veces damos 50, a veces damos 20, pero a veces fallamos completamente la diana. La función de la Torah es hacernos siempre que demos en la enseñanza correcta de lo que el Eterno establece. Pecado significa errar el blanco. Torah significa dar en el blanco. Cuando yo agarro la flecha y apunto a un blanco específico, a un punto específico, mi objetivo a la hora de disparar con una flecha y un arco es dar en el blanco. Si quiero matar un venado, ¿verdad? Cuando agarro la flecha y el arco no disparo a lo loco, sino que quiero dar exactamente donde yo quiero alcanzar el objetivo. Y en este caso, si tengo un venado, ¿qué trato de hacer? Pues apuntar para dar con la flecha y darle al venado y poder conseguir el premio de lo que estoy buscando. En este caso, en la Torah es igual. La Torah tiene la función de hacernos, de prepararnos, de capacitarnos, de instruirnos, de enseñarnos para que siempre demos en el blanco. Y esa función, ¿verdad?, de la Torah, lo podemos comparar con Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice Rab Shaul, dice el maestro Pablo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La Torah es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah. Pues claro, porque ¿qué es lo que te dice a ti que es pecado? Algo que ya está escrito. Por ejemplo, y siempre lo pongo en unos términos muy criollos para que la gente lo podamos entender. En cualquier país del mundo civilizado nos encontramos con algunas leyes de tránsito, ¿verdad? Que particularmente en muchos de nuestros países no las cumplimos. Pero están las señales de tránsito, están las leyes de tránsito. Para que te puedan acusar de que tú violaste una ley de tránsito, tiene que haber una ley estipulada y aceptada donde diga que eso no se debe de hacer. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un semáforo y el semáforo está en rojo, se supone que la ley dice que no podemos pasar el semáforo en rojo, que tenemos que esperar que el semáforo esté en verde. Eso es la ley, ¿no? Y ya está registrado como tal, a tal grado que cualquier persona que osa pasar o violar esa ley y sea visto por un policía, el policía, conociendo la ley, va a parar al individuo y le va a decir, usted pasó el semáforo en rojo, por ende tiene que pagar una multa, ¿no? Que aquí en los Estados Unidos gira alrededor de unos 150 a $200 por pasarse un semáforo en rojo. Entonces, de la misma manera, hay un mandamiento, una mitzvah, que ya Hashem la estableció en la Torah, ya está establecida. ¿Por qué cuando hago una violación de los mandamientos, por qué estoy violando la Torah? Porque ya hay una ley, una mitzvah, un mandamiento que ya estipuló que no puedo hacerlo. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo, él mismo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, porque si la ley no dijera que adulterar es pecado, estuviéramos adulterando. Y pudiéramos ser religiosos, pudiéramos ser observantes, pudiéramos guardar otros mandamientos, pero si Hashem no hubiese legislado en la Torah escrita que adulterar, que tener relaciones fuera del matrimonio es pecado,
pues nosotros tranquilamente hoy pudiéramos guardar el Shabbat y estar adulterando. Pero Hashem dijo que no se puede adulterar. Entonces yo conocí que adulterar era pecado porque la Torá ya había estipulado que acostarme con otra mujer que no es mi esposa, fuera del matrimonio, era pecado. Entonces Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. O sea, si la Torá no llamara a eso codicia, adulterio, fornicación, idolatría, cualquier otro pecado, el chisme, el regilut, el levantar un falso testimonio, el robar, el asesinar, todos estos mandamientos que están en las Escrituras, si no estuvieran escritos allí, hoy para nosotros sería una práctica normal. ¿Por qué? Porque no hubiera nada que nos dijera que eso estaba mal. Entonces, por eso en las culturas paganas antiguas era muy normal matar, asesinar, robar. ¿Por qué? Porque dentro de sus reglas de cohabitar, estos términos para ellos eran normales, formaban parte de la vida diaria. Pero Hashem nos estipuló a nosotros unas reglas, unos mandamientos en el cual no estamos llamados a violarlos. Cuando los violamos, entonces nos damos cuenta que nos metimos en problemas no con el rabino, no con la congregación a la que pertenecemos, nos metemos en problemas con el Eterno. Y entonces aquí es importante poder partir de este principio, que el propósito de la Torá era uno de los propósitos, una de las funciones de la Torá era mostrarnos el pecado. Porque como ya lo acabamos de leer en Romanos capítulo 7, versículo 7, Rab Shaul dice claramente, dice, ¿qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. O sea, la Torá fue la que me enseñó qué es pecado. La Torá fue lo que me enseñó qué es lo que está mal. No es al grupo religioso que que yo soy judío mesiánico. Los judíos mesiánicos no comemos puerco. Entonces resulta que cuando se van, se apartan. Algunos se apartan de este camino, de esta verdad y vuelven al mundo secular, vuelven a comer puerco. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es porque están aquí, porque pertenecen al grupo donde están. No, no es porque están aquí. No es porque pertenecen al grupo judío mesiánico, están donde no se puede comer puerco. No es que está escrito en la Torá. Mañana te vas de la congregación y sabes que no debes de hacerlo. Cada vez que lo hagas te vas a acordar de que lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque entendiste que estaba escrito en la Torá. Quien no entendió eso, pues se va a ir a practicar una vida secular como la vive cualquier persona en la sociedad. Entonces, por lo tanto, si alguien piensa que no es un pecador, eso es porque ellos no han tratado de mantener las normas de justicia que Elohim ha dado en su Torá. La Torá revela el pecado a través de nuestras vidas. Y de hecho, en Juan Yohanan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente, que ya lo dijimos anteriormente. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Si la Torá está abolida, entonces que estamos transgrediendo, según Juan, ¿no? Aquí hay una contradicción entre lo que Juan dice. Algunos en el tiempo que estamos viviendo están tratando de decir, bueno, mira, como este Juan escribió en primera de Juan 3:4 que el pecado es la infracción de la Torá, entonces como esto contradice las enseñanzas de lo que yo creo que ya no estamos bajo la ley, algunos ya están diciendo, mira, agarra a Juan y no le preste mucha atención a Juan, a Jacobo, a Santiago, no le preste mucha atención. No, Apocalipsis no pierda el tiempo en Apocalipsis con tanta simbología. Los evangelios, bueno, léete la historia de cómo murió Yeshua, pero ya déjalo allí. El libro de los Hechos, bueno, es un libro histórico. Tú tienes que concentrarte en las cartas de Pablo. Cuando la gente llega a estas conclusiones, lamentablemente esa gente va rumbo a crear una secta. Porque no tiene el conglomerado de todos los libros. Porque hay libros que le contradicen su escuela. Hay cartas que les contradicen su escuela y terminan entonces creando grupos sectarios, sectas aisladas de todo el común
para tratar de vivir una vida conforme a lo que ellos estipulan. Pero es que Juan dice claramente en primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. ¿Por qué? Porque él dice, porque el pecado es la transgresión de la Torá. Es lo que mismo que habíamos leído en Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? La Torá es pecado. Dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro. O sea, la Torá te dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. ¿Cuántas veces nosotros, gente comió, no sé, camarones, langosta? En algunos países se come tasajo, caballo. En algunos países, no sé, del mar se comen todo lo que se arrastra dentro del mar, los calamares, la langosta, los ostiones, ¿no? Pero un día no sabían lo que la Torá decía. No sabían lo que las escrituras decían. Hasta el día que fueron a leer y se dieron cuenta que Hashem prohíbe comer estos tipos de animales. O cuántas personas no vivieron una vida desordenada, una vida de adulterio, de fornicaciones, y cuando se dieron cuenta que no podían hacerlo, pararon su vida. ¿Por qué? Porque el mandamiento lo que nos muestra es que nuestros actos que van en contra de Dios, ¿verdad? Y para yo saber la voluntad de Dios no tengo que orar y decirle, Hashem, muéstrame tu voluntad. ¿Será que yo podré asesinar hoy? Por favor, confírmame. Voy a meterme en ayuno a ver si puedo matar a mi mujer porque no la soporto. No. O sea, para yo poder saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que venir aquí. Porque Hashem nos dejó sus escrituras, nos dejó su Torah, su Tanaj, nos dejó el Brit Hadashah. Entonces, cuando nosotros miramos las escrituras y estudiamos las escrituras, nos damos cuenta verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La función, otra de las funciones de la Torá es revelar la ira de Dios. Porque no solamente te revela el pecado, sino que también te revela la ira de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 14 dice Rab Shaul, pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá, tampoco hay transgresión. O sea, ¿por qué la Torá produce ira? No es que guardar los mandamientos te produce estar bravo y en contra de la Torá. No, no está diciendo eso. Dice que la Torá produce ira, pero donde no hay Torá, tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que produce la transgresión? ¿Qué es lo que produce la ira? La transgresión de la Torá. Cuando tú transgredes la Torá, entonces la ira de Dios se revela contra el pecador. Porque claramente dice el Rab Shaul, dice que la paga del pecado es muerte. Para que el acto de muerte pueda actuar en la vida del individuo, tiene que el hombre violar, transgredir, infringir el mandamiento. ¿Cómo? Con premeditación, con alevosía y algunas veces hasta con ventaja. O sea, la gente cuando peca, no peca porque no quiere. La gente peca porque quiere. Aunque hay esa lucha interna entre tratar de hacer el bien y tratar de hacer el mal en nuestro ser, la realidad es que cuando decidimos pecar somos nosotros mismos los que tomamos la decisión de pecar. De hecho, así está escrito en la carta de Santiago. Jacob dice claramente, ninguno que es tentado, diga que es tentado de parte de Hashem. Porque Hashem no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, cuando nuestra conciencia, nuestros actos malos en nuestra vida, dice, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, ¿verdad? Porque a nuestra carne le gusta, aunque viola la Torá, pero a mi carne le gusta, empezamos a maquinar cómo lo vamos a hacer. Dice, somos seducidos por nuestra propia conciencia y dice Santiago o Jacob que damos a luz el pecado. Entonces, ahí está el punto aquí. La función de la Torá es revelar la ira de Dios contra el pecador. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Quien viole la Torá, los que infringen la Torá, pues tenemos que pagar las consecuencias. Y eso es un principio básico en cualquier ley. Cuando usted viola una ley de tránsito, tiene que pagar la consecuencia. El policía puede llegar a algún momento y decirle, mire, ¿sabes qué? Como tienes tu récord limpio, es tu primera vez, no te voy a poner el ticket, no lo vuelvas a hacer. Pero eso es muy raro que sucede. Por lo general, todo el que infringe una ley de tránsito, le aplican la ley cuando las leyes funcionan, ¿verdad?
porque, o los que aplican la ley la hacen funcionar, porque las leyes fueron hechas para que funcionaran, entonces la persona tiene que pagar consecuencias. En el mundo espiritual es igual. Hay un concepto que se nos ha vendido últimamente dentro de nuestra sociedad occidental, y es que no importa, pues Dios te ama. No, está bien, Dios te comprende que tú eres un pecador, así que tranquilo, sigue para adelante. No, Dios es amor y misericordia. No, la Torá revela la ira del Eterno sobre el pecador. En otras palabras, la Torá define lo que es el pecado. Elohim castiga el pecado. De hecho, sabemos que va a haber un Gehenna, una condenación eterna, que va a haber un lago de fuego. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y estamos a quizás unas 3 semanas, 4 semanas para celebrar Yom Kippur, ¿no? Que nos recuerda ese día donde tenemos que ponernos a cuenta con el Eterno. Entonces es importante poder entender este principio. Que sí es verdad que Dios es amor, pero también es justo. No puede recompensar a alguien que vivió una vida de pecado desenfrenada, justificando ese desenfreno de la carne para pecar, para violar los mandamientos, porque Dios le amaba. ¿No? Si no existiera la Torá, ni norma de justicia o definición de pecado, no hubiera tal cosa como pecado. Pero ya que la Torá define lo que es el pecado, que trae la ira de Dios en la forma de castigo por el pecado. Esto quiere decir que aquel que piensa que simplemente por seguir la Torá estará bien con el Eterno y justificado delante de Él, esa persona va a tener una sorpresa grande. Esa persona va a descubrir que la Torá revela su pecado y revela la condición insuficiente de él, y se dará cuenta que gracias a la Torá, él está enfrentado a la ira del Eterno cuando reconocemos que necesitamos la misericordia y la gracia de Elohim, y es cuando reconocemos entonces que necesitamos a Yeshua. O sea, ¿qué hace la Torá? Fíjese, la Torá hace algo muy sencillo. La Torá, cuando nosotros infringimos la Torá, violamos los mandamientos del Eterno, ¿qué hace? Caemos bajo una condición de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces la ira de Dios activa para el pecador. Cuando el pecador se da cuenta de que ha violado la Torá, entonces tiene que recurrir bajo un principio previo de la teshuvá, que es, teshuvá significa volverse de su mal camino, dejar de hacer lo que está haciendo. Esa teshuvá tiene 3 características. Tiene que ver con el reconocer que lo hizo mal, reconocer su pecado, confesar su pecado y apartarse del pecado. Cuando cumple estos 3 principios, entonces clama y necesita la misericordia, clama por esa misericordia, clama por esa gracia, pide por esa gracia del Eterno y reconoce que necesita a Yeshua para poder salir de esa ira de condenación que está sobre él, y entonces se puede cumplir aquello que está escrito, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua el justo. Como yo soy el injusto porque pequé, entonces Yeshua viene cuando ve que yo reconocí, cuando yo confesé y cuando yo me aparté de mi pecado, entonces viene el abogado Yeshua y dice, ¿sabes qué? Mira Hashem, mira papá, yo pagué por él. Yo pago el acto de su redención. Sí, él falló y cometió el pecado y todo lo demás, pero él ahora ha reconocido, ha confesado, se ha apartado, y ahora entonces yo voy a accionar con mi sangre para poderlo limpiar. Porque si tú dices, bueno, es que imagínate, es que yo pequé, pero ¿qué voy a hacer? Así soy, imagínate, Dios me tiene que aceptar así. Pues ahí no hay arrepentimiento. Al no haber arrepentimiento, la sangre de Yeshua no nos puede limpiar, porque tiene que haber cambios de mentalidades y cambios de actitudes. Si no hay cambio de mentalidades y cambio de actitudes, no hay verdaderamente una manifestación plena en nuestra vida de que ha habido un arrepentimiento genuino. Dijo el profeta que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Para poder apropiarnos de este abogado que es Yeshua, ¿verdad? Del texto que dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Entonces,
para poder accionar y aprovecharnos de eso, tenemos que reconocer que hemos pecado. Además, la Torá, además de revelar el pecado y la ira de Dios en nuestras vidas, también la Torá es un custodio que nos lleva hacia donde está el Mesías. No solamente la Torá nos enseña, ¿verdad?, que estamos en pecado. No solamente la Torá nos enseña que caemos bajo la ira de Dios, sino que también la Torá es un custodio que nos lleva hacia donde está el Mesías para poder solventar estas dos áreas que hemos violado, que es la infracción de la Torá, y hemos caído bajo la ira del Eterno. Cuando nosotros vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19 al 26, que es el texto clave que Rab Shaul menciona cuál es el propósito de la Torá. En el capítulo 3, versículo 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Cuando Pablo está citando que la Torá fue entregada por medio de ángeles, Pablo está citando literatura rabínica, porque en ninguna parte de la Torá dice que los ángeles le dieron la Torá a Moisés. En ninguna parte dice que Moisés estaba en el Sinaí y que vinieron los malajim y le trajeron la Torá. No, está citando literatura rabínica, está enseñando los midrash. Dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice: luego, ¿es la Torá contraria a las promesas de Elohim? Dice: en ninguna manera. Porque si la Torá pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Y es lo que siempre planteamos. El judaísmo no guarda los mandamientos para salvarse, porque ya ellos son salvos. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Hashem. Ahora, una vez somos salvos, ¿qué tenemos que hacer? Pues cumplir con lo que está escrito. Siempre lo pongo de la manera más sencilla acá en los Estados Unidos, que se maneja mucho el sistema de la ciudadanía, de la residencia y de los ciudadanos americanos. Una persona que llega aquí, por el hecho de llegar aquí no le van a dar documentos. Eso es un procedimiento y hay que demostrar verdaderamente que se puede llegar a ser o residente o ciudadano de este país. Es un trámite muy complicado aquí. No le dan ciudadanía o legalidad a las personas por el mero hecho de montarse un avión y venir aquí y decir: yo soy el médico, yo soy el abogado. No es tan fácil. Pero una vez la persona busca una vía legal para poder resolver su situación migratoria en los Estados Unidos y logra ser residente, y posteriormente en 5 años llega a ser ciudadano americano, ¿verdad?, hacer la juramentación como ciudadano americano, eso, el hecho de llegar a ser ciudadano americano, no lo exime de la responsabilidad de cumplir con las leyes establecidas en este país. Entonces, Pablo está diciendo: la Torá no puede vivificarte porque, en el sentido de la salvación. ¿Por qué? Porque la Torá no fue dada para salvación. La Torá no salva. El judaísmo no cree eso. El judaísmo no cree. Estoy hablando del judaísmo sin Yeshua. El judaísmo rabínico no tiene ese concepto que la Torá salva. El único que salva es Dios. El único que salva es Hashem. El único que salva es Yeshua. Yeshua, nuestro Yeshua, nuestra salvación. Entonces, Pablo dice, luego, estoy en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21 de la carta a los Gálatas, dice: luego la Torá es contraria a las promesas de Elohim, dice Shaul, en ninguna manera. Porque si la Torá dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Más la Escritura, y cuando está hablando de la Escritura, está hablando de la Tanaj, porque el Nuevo Testamento no existía. Dice: más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Claro, ¿qué es pecado? La infracción de la Torá. Entonces dice: para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniera Yeshua, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces mire lo que dice el 24, de manera que la Torá ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro pedagogo. El versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuese dada a todos los creyentes. La palabra encerrar en este versículo viene del griego sunukleisen, que significa encerrado. Luego en el versículo 23 dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados o encerrados bajo la Torá, encerrados para aquella fe, confinados para aquella fe que había de ser revelada. Aquí la palabra encerrado no es la traducción correcta, ya que en el griego hay otra palabra que es efroroumeta, que significa custodiado. En otras palabras, estamos guardados bajo la Torá. Aquí la palabra confinados no es la que el griego está utilizando. En el versículo 24 dice, de manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe en el Mesías Yeshua. Este pasaje requiere cierta explicación y muy detalladamente. Para Pablo, él estaba recurriendo a una ilustración muy familiar en el mundo antiguo, en el antiguo romano. A menudo familias acomodadas contrataban a alguien para que llevara y cuidara al niño de la casa a la escuela, fuera donde estaba el maestro. En el mundo antiguo, ¿verdad? Las familias pudientes buscaban a un esclavo para que el esclavo llevara a ese niño y lo cuidara en el camino hasta que lo llevara al maestro. El protector, o sea, el esclavo que cuidaba al niño, dentro de la metáfora, que cuidaba al niño, era llamado pedagogo. Por eso, cuando nosotros hablamos de pedagogo hoy, no está hablando del mismo pedagogo antiguo. El pedagogo antiguo era el que agarraba, era el que se contrataba al esclavo para que llevara al niño y lo cuidara en el camino hasta que se lo entregara al maestro. Y el pedagogo tenía que estar pendiente de que el niño prestara atención y aprendiera la clase. Y cuando terminaba la clase y la lección, el pedagogo traía al niño de regreso y lo entregaba en la mano de su padre. Hoy la palabra pedagogo es el maestro. Tiene otra connotación que no es en el tiempo bíblico. Por eso no podemos interpretar la palabra pedagogo con la mentalidad de lo que entendemos hoy, de lo que es la pedagogía, ¿verdad? Entonces, el protector llamado el pedagogo no era en realidad el maestro, sino era meramente el esclavo de la casa responsable de supervisar la educación del niño y alinearlos con el maestro y acompañar al niño hasta donde estuviera el maestro para que el maestro fuera quien le enseñaba. Evitaba que los niños se metieran en problemas. Pablo usa esta imagen para ilustrar cómo la Torá funcionaba como un pedagogo a fin de llevarnos al Mesías. O sea, la Torá es como el que nos cuida, el que nos protege en el camino para poder llegar a la meta final, que podía llegar donde estaba el maestro, que era el Mesías. Entonces el pedagogo, lo que hacía, el pedagogo bíblico, no el pedagogo moderno psicológico de ahora, el docente. Estamos hablando de que el pedagogo bíblico del romano era un hombre que agarraba al niño y lo llevaba hasta donde estaba el maestro, lo cuidaba, lo protegía y luego lo traía de regreso a la casa de su padre. Hoy Pablo utiliza esto mismo para decirnos que la Torá hace esa función del pedagogo. ¿De qué?
del que nos cuida. ¿Por qué? Porque la Torá hace un cerco alrededor de nosotros. La Torá con los mandamientos lo que hace es crear un cerco protector a nuestras vidas cuando nos dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Verdad? Entonces, la Torá es la que nos cuida de meternos en problemas en el camino de este aprendizaje de la vida. Es la Torá la que nos instruye, nos corrige, nos perfecciona. Es la Torá lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Cuando caminamos a la luz de la Torá, cuando caminamos a la luz de las enseñanzas de la Torá, dice claramente el salmista que la Torá va a ser como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera. Y cuando está hablando de una lámpara, no está hablando de una linterna que conocemos hoy de batería. Entienda que en los tiempos bíblicos estas lámparas eran lámparas de aceite. Y estas lámparas que eran de barro, tenían aceite, tenían una mecha. En las noches, cuando salía, no teníamos luz eléctrica, teníamos que salir con una lámpara. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tu palabra es una lámpara que me alumbra mis pies por donde yo voy a caminar en la oscuridad. Cuando me consiga con las piedras, con las tropiezas, con las culebras, con las tentaciones, voy a poder identificarla porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice, lumbrera, alumbra, ilumina mi camino. Puedo caminar de una manera correcta. Pero imagínense, si yo digo, basándome en las enseñanzas dispensacionalistas, que la ley no sirve, pues mi hermano, mire, aquí hay que hacer algo muy sencillo. Agarrar la mitad de la Biblia y arrancarla. Porque si lo que está en la primera parte, si la parte desde el Génesis hasta Malaquías está abolido, ¿para qué lo tenemos allí? Pues arranquémoslo y botémoslo y quedémonos con el nuevo pacto nada más. Pero ¿cómo pudiéramos probar entonces que Yeshua es el Mesías? ¿Cómo pudiéramos saber que adulterar es pecado? O un sinfín de cosas que en el Nuevo Testamento no están, pero que en la Torá están establecidas. Entonces el propósito de la Torá no solo era revelarte que eres un pecador, no solo te revela que hay una ira de Dios contra los pecadores, sino que te muestra también que ella te va a cuidar, te va a proteger en este camino para llevarte al Mesías. Porque el Mesías se fue, Dios, me voy a preparar lugar para vosotros. Y se fue y se ascendió desde el Monte de los Olivos y está sentado a la diestra del poder de Elohim. Pero ¿sabe qué? Pero un día va a venir y es la Torá, es el Ruach HaKodesh, el que nos ayuda y nos guía en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Entonces, el Rab Shaul utiliza la imagen del pedagogo romano para ilustrar cómo la Torá funciona como un pedagogo con el fin de llevarnos al Mesías. La palabra se traduce como tutor en vez de ayo. Cuando Pablo dice que la Torá ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, en realidad lo que está diciendo es que es nuestro pedagogo, del cual obtenemos la palabra moderna pedagogo, pedagogía. En la sociedad helenística, en la sociedad de los griegos, el pedagogo no era el maestro. Él solamente era un custodio, el que cuidaba, el que resguardaba, para acompañarnos al alumno hasta donde estaba el maestro. El pedagogo literalmente significa un conductor de niños, no un instructor de niños. El pedagogo que habla Romanos, la palabra griega pedagogos, lo que traduce es uno que conduce, que cuida, pero no que instruye. No que instruye. El pedagogo era como un guardaespaldas que ayudaba a asegurar de que el estudiante llegara sano y salvo a donde estaba el maestro. El griego de Gálatas 3, 23 y 24 debería por lo tanto ser mejor traducido, porque como lo plantean en español, está un poco ambiguo. Hay una forma más correcta que vierte mejor lo que el griego está diciendo. El pedagogo, para ayudar a clarificar el significado de este versículo, tenemos que ir. Pero antes que viniera la fe, estábamos protegidos. Porque imagínense, Gálatas capítulo 3, versículo dice,
Pero antes venida la fe, perdón, estoy en el versículo 23. Pero antes venida la fe, estábamos confinados. Imagínense la palabra, confinados. Pero antes que viniera la fe, estábamos protegidos bajo la Torá, siendo mantenidos dentro de la fe que había de ser revelada. De manera que la Torá ha sido la encargada para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ve que cambia totalmente el texto. Si lo leo como está en la Biblia de la Reina Valera, como lo tradujo Casiodoro de Reina, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. Pero antes que viniera la fe, estábamos protegidos bajo la Torá, siendo mantenidos dentro de la fe que había de ser revelada. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, de manera que la Torá ha sido la encargada de llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Visto de esta manera, los versículos enfatizan que la intención de la Torá era para protegernos y para conducirnos a donde estaba el maestro de Galilea, Yeshua HaMashiach. Así que la Torá fue destinada para llevarnos al maestro, al gran maestro de Galilea, al Rambán de Galilea. Ahora, ¿cómo la Torá logra esto? ¿Cómo logra la Torá que esto funcione? Bueno, revela nuestro pecado, revela la ira de Dios, pero también nos revela al Mesías perdonador y redentor. La Torá señala al Mesías. De hecho, lo acabamos de leer en Romanos capítulo 10, versículo 4, donde dice claramente Rab Shaul, porque el propósito de la Torá es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Entonces, al Mesías, ¿cómo lo podemos lograr? A través de la Torá, porque también nos revela al Mesías. La Torá nos apuntaba al Mesías, nos señalaba hacia donde estaba el Mesías. Pero todo en la Torá, desde los nobles antepasados, de los grandes patriarcas, hasta la redención de la Pascua, desde la entrega de la Torá en el Sinaí, hasta el tabernáculo, el desierto, el sacerdocio, los sacrificios, todo, casi todo en la Torá apunta, enseña hacia el Mesías. Porque todo fue escrito por Él, de Él y para Él. Uno de los mejores lugares para ver el ejemplo de la Torá revelado al Mesías es la historia del discípulo de Emaús. Hay gente que no pueden ver la grandeza de la bendición de la Torá. Ahora quiero que volvamos nuevamente a la parashá. ¿Por qué para nosotros es tan importante la vigencia? Pues claramente que el capítulo 27, versículo 8, dice lo siguiente. Sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá bien enunciadas. Y cuando está hablando del capítulo 27, el capítulo 27 está la orden de escribir la Torá en las piedras en el monte de Ebal. Y en ella estaban las bendiciones y las maldiciones que en la Torá están escritas para aquellos que guardan y cumplen los mandamientos. Y quiero terminar leyendo este pasaje que no es casualidad que se lee en esta época, en los días de la preparación para llegar en el mes de Elul, donde leemos los Sehilot. En el capítulo 27 de Deuteronomio, mire lo que dice la Torá. Dice, ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán
a la tierra que Adonai tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, tierra que emana leche y miel, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. Pues cuando hayas pasado el Jardín, el Jordán, dice, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allá un altar a Adonai tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedra entera edificarás el altar de Adonai tu Elohim y ofrecerás sobre el holocausto a Adonai tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Adonai tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras estas palabras de esta Torá. Y Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy ha venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Oirás pues la voz de Adonai tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí vienen, dicen, y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Shimeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Yossi y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en voz alta, mira lo que dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. O sea que la maldición es, que así sea. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá el pueblo, así sea. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, que así sea. Maldito el que confirma las palabras de esta Torá para hacerla, y dirá todo el pueblo, que así sea. Dice el 28, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Dios. Dice, bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Adonai derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos tendrán que huir delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Dios te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti y te temerán. El versículo 15 dice, las consecuencias de violar los mandamientos.
dice, pero acontecerá que si no escuchas la voz de Adonai tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Y Adonai enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto a en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me has dejado. Adonai traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Adonai herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Adonai te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos tú irás delante de ellos. Y serás vejado de todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrán quien los espante. Adonai te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no se puede ser curado. Adonai te herirá con locura, con ceguera, turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos los verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Adonai con maligna póstula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Adonai te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, a palo y a piedra. Y serás motivo de horror y de servicio, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te lleve Adonai. Sacarás muchas semillas del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá, tu aceituna se caerá. Hijos e hijas se engendrará y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleada y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Extranjeros que estarán en medio de ti se llevarán sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te presentará a ti y tú no le prestarás a él. Y él te será por cabeza y tú le serás por cola. Y sigue leyendo todo lo que nos va a acontecer si nosotros no guardamos los mandamientos. Por eso es importante repetir esta bendición. Y sería bueno que leyéramos todo el 28 para que nos diéramos cuenta, todo el Deuteronomio capítulo 28, para que darnos cuenta de las consecuencias que llevan. A veces las consecuencias que estamos viviendo hoy es producto de violar la Torá. Y no la entendemos, no entendemos por qué pasan estas cosas. Pero la Torá nos enseña en esta tarde que debemos de guardar y de cumplirla, porque trae muchas bendiciones en nuestras vidas.
3 funciones tiene la Torá. Número 1, revelar el pecado. Revelar que somos pecadores. 2, la Torá nos muestra la ira del Eterno. Y 3, la Torá nos revela que a través del Mesías Yeshua, la Torá, que nos revela no solo el pecado, también nos cuida y nos conduce para encontrarnos con Yeshua. Porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, el que nos trae redención y perdón de nuestro pecado cuando hacemos una teshuvá genuina y verdadera. Espero que esta enseñanza haya calado en tu corazón, que podamos entender el propósito del Eterno para cada uno de nosotros, que en esta tarde de Shabbat la Torá sigue vigente y funciona. La Torá nos redarguye de pecado. La palabra nos redarguye de pecado. Por eso podamos seguir diciendo, lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera a mi camino. Shabbat Shalom para todos, que el Eterno los bendiga y los guarde, que los colmes con bendiciones, que nos siga guardando de la pandemia y que pueda preservar nuestras vidas. Los que han sido infectados con la pandemia, que la llaga de Yeshua los toque y haya una refuá shalema, una sanación pronta para ellos. Y nos vemos hoy a las 4 de la tarde en el servicio, en el estudio del Beit Midrash sobre este tema. Así que los espero a todos. Si tienen preguntas, escríbanlas de ahí, guárdenlas y a las 4 de la tarde nos encontramos nuevamente por este medio, todos juntos. Así que para todos, un Shabbat Shalom, que Adonai los bendiga y los guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé de su gracia, que Adonai alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Beshem Yeshua Adonenu. Amén. Ve amén. Shabbat Shalom lejulam, Shabbat Shalom. Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 4. Shabbat Shalom para todos.